El Dios que nosotros servimos es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor. Es un Dios que nos enseña cada día cosas nuevas, cosas maravillosas, para que nunca paremos nosotros de alabar y de bendecir su bendito nombre. Cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, ahí aparece el Señor y nos enseña las cosas que tenemos que hacer para que no sigamos por el camino que nos puede llevar a la perdición. Hay momentos en nuestra vida como cristianos que podemos pasar desalientos, que podemos pasar tiempos en que nosotros digamos, ya no quiero seguir. Los problemas son demasiado grandes. Y cuando nosotros comenzamos y venimos a la palabra, podemos nosotros agarrar fuerzas. Cuando nosotros vamos a la oración, nosotros podemos agarrar fuerzas de parte de Dios. Y Él comienza a alumbrar nuestro entendimiento. Porque una de las cosas que más afecta al ser humano es que viva en lo humano. Las personas que viven de acuerdo a la carne viven metidas en problemas, viven metidas en tantas cosas que los separa de Dios. Y no pueden entenderlo de Dios, porque para entenderlo de Dios necesitamos andar en el Espíritu, andar conectados con el cielo, para que aunque vengan momentos difíciles, podamos estar firmes y podamos estar esperándolo hasta el día de su redención, hasta el día en que Él venga por nosotros. Jesús es el sacrificio perfecto. No hay que esperar otro sacrificio por el pecado. Así que conociendo nosotros las Escrituras y entendiéndolas por medio del Espíritu Santo, porque no se pueden entender si no es con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hay muchas sectas y religiones que tuercen y enseñan el error, porque no han comprendido que el Espíritu Santo es la base fundamental para la iglesia, para que comprendamos y entendamos que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros ya comprendimos eso. Entonces, si ya comprendimos que Cristo es el sacrificio perfecto y que antes que Cristo viniera a la cruz, todos los años el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo llevando la sangre de un cordero sin defecto, sin mancha, pero ese no quitaba el pecado, cubría el pecado, porque ellos ministraban en la sombra de lo que había de venir. Pero ahora nosotros tenemos lo verdadero. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ahora nosotros hemos comprendido que Cristo es nuestro Señor. Así que ya nosotros no ministramos en la sombra. Ahora nosotros ministramos en lo verdadero. Y cuando entendemos eso, vivimos una vida gozosos en el Señor. Y sabemos que si ya hubo un sacrificio por el pecado, ya no vamos a seguir practicando el pecado. Ya no vamos a seguir en las inmundicias. Ya no vamos a seguir en las cosas que nos alejaban antes de Dios. Porque conociendo la gracia y conociendo la verdad por medio de Cristo, ahora nosotros podemos vivir para honrarlo a Él. Por eso es que Cristo es el sacrificio perfecto. Y ahora nosotros debemos de saber que ya nosotros no nos mandamos solos. Vamos a estar meditando bajo el tema que nunca se nos olvide que el Señor Jesús es nuestro dueño. Que nunca se nos olvide que el Señor Jesús es nuestro dueño. Cuando nosotros caminamos entendiendo este principio, vamos a caminar honrándolo a Él en todo lo que nosotros hacemos. Así que ya no hay más sacrificio por el pecado, sino que ahora ya nosotros tenemos a Cristo como el Señor de nuestra vida. Ahora tenemos que vivir buscando
estar limpios del pecado que nos acecha y del pecado que nos agobia, porque todavía, aunque hemos nacido de nuevo, aunque tenemos al Señor Jesús con nosotros, todavía vivimos en un cuerpo de pecado, pero ya no practicando el pecado, ya no haciendo las cosas que hacíamos antes de conocerlo a Él. Ahora, cuando nosotros fallamos, corremos rápidamente al Señor. Corremos rápidamente por esa puerta que Él abrió mediante su sangre, por esa puerta que Él abrió mediante el velo, rasgándolo de arriba abajo, para que todos nosotros pudiéramos tener un acceso directo, ya no una vez al año como lo hacía el sacerdote, sino que ahora cada vez que nosotros ofendemos a Dios, podemos ir de rodillas y entrar al lugar santísimo y decirle: Señor, todavía reconozco que tu sangre tiene poder para limpiarme del pecado. Amén. Pero ya no practicamos el pecado, porque todo el que ha nacido de nuevo ha dejado de vivir conforme a la simiente que había sido implantada por medio de Adán. Y por medio de Adán habíamos nosotros nacido muertos. Entonces, si por la simiente de Adán, que es corruptible, nosotros nacemos muertos, hay una simiente preciosa, una semilla verdadera. Y nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo, nacimos de nuevo mediante esa semilla, mediante esa simiente incorruptible que es nuestro Señor Jesucristo, Señor de todo y de todos nosotros, hermanos. Ya no vivimos como nosotros queremos. Ahora Él nos gobierna. Si es que estamos en el Señor, si es que vivimos para el Señor. Cuando comprendemos esto, nos entregamos por completo a Él. Nos entregamos a su obra. Nos entregamos a todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque ya no nos gobernamos nosotros solos, hermanos. Ahora tenemos quien nos gobierne, nuestro dueño. Él pagó el precio por nosotros. Él derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Y Él es el sacrificio perfecto que la humanidad estaba esperando para encontrar la vida eterna. No hay otro sacrificio. No hay en quien otro se puede obtener salvación más que en la persona del Señor Jesús. Pueden correr de un lado a otro. Pueden buscar en ídolos. Pueden buscar en imágenes. Pueden buscar en religiones. Pueden buscar en el hombre la salvación. Pero no la van a encontrar. Porque la salvación solamente se obtiene por gracia y por fe en nuestro Señor Jesús. Y para esto es que cuando la encontramos debemos de vivir en santidad para Él. Porque si hemos nacido de nuevo para nuestro Señor, es para vivir agradecidos, para vivir honrándolo solamente a Él. Ya no es a nuestra manera. Antes de conocer a Cristo hacíamos lo que queríamos, pero ahora conociéndolo hemos entrado en la viña del Señor. Y en la viña del Señor, ahí hay mucho trabajo, ahí hay muchas cosas para hacer. Dios nos ha llamado para que trabajemos y podamos seguir con el legado que Él nos ha dejado, con lo que Él nos encomendó antes de partir, antes de ascender a los cielos, que dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esto es el llamado de la iglesia del Señor. Predicar las buenas nuevas de salvación. Miren lo que sigue diciendo ahí mismo en el capítulo 10, versículo 10 de Hebreos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo.
hecha una vez para siempre. No hay más sacrificios. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Hay una concordancia, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de su pecado y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien es el que lo prometió. Si Él lo prometió, Él lo cumple. La iglesia debe de vivir firme, puesta sus raíces sobre la roca. Porque si no estamos sobre la roca que es Cristo, vamos a desfallecer, hermanos. Esto no se trata de religión. Esto se trata de una relación con el Dios verdadero. Esto se trata de vivir agradando a aquel que lo dio todo por nosotros. A aquel que dijo, sacrificio de toros no quisiste, por eso me preparaste cuerpo. Por eso es que Isaías describe a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero que llevó todo el pecado, toda enfermedad en la cruz del Calvario. Y que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Hay una promesa para la iglesia, y es que si nos mantenemos firmes, sin desmayar, sin volver para atrás, un día nuestros ojos van a ver al Señor Jesucristo. Amén. Y cada día que nos levantemos, hermanos, vamos por ahí, derechos hacia allá. Que nada nos quiera desviar del camino. Que nada nos quite ni nos robe esa corona que está preparada para cada uno de los que son fieles al Señor. Y mire qué tan grande va a ser el agradecimiento, que las coronas dice que van a ser echadas a los pies de Él. Porque el agradecimiento es tan grande en nosotros, que con estar con el Señor Jesucristo, con eso nosotros estamos más que felices, hermano. Esa es la iglesia del Señor. Una iglesia que se esfuerza para vivir honrando a Dios y dándole honor al sacrificio que Él hizo por nosotros. Siendo ejemplo en toda nuestra manera de caminar y en toda nuestra manera de vivir sobre esta tierra. Para que con el testimonio de la iglesia de Jesucristo, muchas almas puedan venir y reconocerlo también a Él como el único y suficiente Salvador de sus almas. Amén. Sí. No demos lugar nosotros
a que el Señor sea mal representado por nuestro mal testimonio. Que donde quiera que andemos, nos podamos nosotros diferenciar entre las personas que no conocen al Señor, para que un día también lo puedan conocer, hermanos. Cuando nosotros miramos a la cruz de Cristo, podemos ver con cuidado la misericordia de Dios concluida en esta tierra. Porque desde antes los profetas hablaron, los profetas anunciaron, pero no lo vieron. Mas nosotros hemos podido comprender y hemos podido mirar mediante el Espíritu Santo y por la fe que Él puso en nuestros corazones, que Jesucristo ya nos dio vida eterna a nosotros. No podemos movernos de ahí, hermano. Debemos estar firmes. Si estamos firmes, esperemos con paciencia. Miré un video ahora por la mañana que me tocó el corazón. Miré que estaban preparando a una mujer para llevarla a la silla eléctrica. Y la estaban amarrando y estaban preparándola y le estaban leyendo todo lo malo, el por qué lo estaban haciendo, y la llevaron a un cuarto como una lavandería y le comenzaron a echar agua encima hasta llevarla a la silla. Y esa mujer en ese momento gritaba que no la llevara, que no quería ir. Podemos nosotros por un instante ponernos en ese lugar y darnos cuenta, hermano, que las consecuencias de lo malo que nosotros hacemos, no sabemos qué grande van a ser. Esta mujer, en ese momento, sentada en esa silla, sabiendo que estaba a punto de que conectaran y ella pudiera ser electrocutada allí, me imagino, ahí llega el arrepentimiento. Y comienza a pasar la vida de, no lo hubiera hecho. ¿Por qué lo hice? Aunque ella, por sus acciones, el pecado la llevó hasta ahí, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Pero nosotros como cristianos también tenemos el otro lado. Porque hemos mirado a los apóstoles, a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, por predicar el Evangelio, ser llevados y decirles, hasta hoy llegaste. Y poner su cabeza en un trozo para poder ser cortada. Quiere decir, hermanos, que las dos cosas nos llaman la atención. La diferencia es que si nosotros no hemos reconocido a Jesucristo verdaderamente y vivimos para el Hijo de Dios, cuando eso pase, después que esta mujer haya muerto, ella puede aparecer en un lugar de tormento, en un lugar donde ya no hay salida, donde no hay purgatorio, donde no hay rezos, donde no hay nada que lo pueda volver para atrás. Porque si nosotros no reconocemos aquí, y si nosotros no nos arrepentimos aquí de nuestros pecados, allá no hay nada que nos vaya a sacar de un lago de fuego. Pero si nosotros morimos
por la causa de Cristo. Y si nosotros morimos en el Señor, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A diferencia del que conoce al Señor, al que no lo conoce, el que no conoce a Cristo aparece en un tormento, esperando un juicio, cuando el Señor venga a juzgar a todos los perdidos con un juicio justo. Pero todo aquel que muere poniendo su confianza en Jesucristo, viviendo en una vida ordenada en esta tierra, agradando al Señor y agradecidos porque nos ha dado la vida eterna, cuando nuestros ojos se abran, vamos a ver al Señor Jesucristo allá en gloria, hermanos. Bendito sea el Señor. Vale la pena ser fieles al Señor. Vale la pena seguir a Cristo de corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que en nuestra manera de hablar, nosotros estamos dejando la evidencia de lo que hay dentro de nuestro corazón. Y no hay que ayunar mucho ni orar mucho para tener esa revelación, hermanos. Jesús ya nos dejó a nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca, y por sus frutos vamos a ser conocidos. No seamos como cuando él fue a aquella higuera y tenía un follaje bonito. Aunque esa higuera está representando a Israel, que Israel estaba en su apogeo y se sentían los sacerdotes de ese tiempo, los que sabían todo, hermano. Y llega Jesús y va y no haya nada. Eso es lo que Cristo representa en esa higuera. Vino a Israel y no halló fruto en ellos. Pero hubo un pueblo, hubieron personas que sí creímos en Jesús. Y sí dijimos, yo creo y yo acepto que tú eres el Hijo de Dios. Y desde que reconocimos a Jesucristo, tenemos luz y vida eterna, hermanos. Amén. Vale la pena seguir al Señor Jesucristo. Así que si somos siervos, atendamos a su llamado. Es mejor ir, fíjese, por las buenas que por las malas. Estoy hablando con la iglesia del Señor. Es mejor ir por las buenas que por las malas. ¿Cómo así, hermano? Vamos a ir viendo. Vamos a ir a 1 de Pedro 1:18 para entender que Él es nuestro dueño. Y de ahí vamos a ir mirando que es mejor ser obedientes al Señor. Aleluya. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos. Y cuando conocimos a Cristo, nacimos de nuevo y empezamos a vivir, ahora sí,
una vida nueva. Dejamos de vivir conforme al sistema de Adán, conforme a lo que Adán representó en la desobediencia allá en el principio, y comenzamos a vivir en Cristo Jesús, obedientes a su palabra. Porque nosotros servimos al Señor, hermanos. Lo servimos con agradecimiento, porque Él es fiel. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, verso 18. Santiago capítulo 1, verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Quiere decir que en Cristo Jesús nosotros nacimos, no conforme cuando nosotros nacimos del vientre de nuestra madre, sino que en un punto, en una manera espiritual, nosotros nacimos por medio de la palabra de una forma espiritual y dejamos de estar muertos por el pecado y comenzamos a vivir porque pusimos nuestra mirada y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué somos primicias de sus criaturas? Porque somos nacidos bajo la simiente que es Adán. En Adán todos nacemos muertos. Así que siendo nosotros las primicias de sus criaturas, es que ahora somos de una simiente incorruptible. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros le pertenecemos a Él, porque Él vino, murió en una cruz, en su cuerpo llevó todo el pecado y la corrupción total y la maldad que había en nosotros, y el castigo fue sobre Él. Así que por Él, ahora nosotros hemos nacido. Así como Él vino a esta tierra, Dios le preparó un cuerpo, llegó hasta la cruz, ahí nos dio vida eterna. Entonces, cuando Él desciende a la sepultura, el Espíritu de Dios, el cuerpo que Dios le había preparado, murió, porque es necesario que la semilla corruptible muera. Y cuando Él resucitó por medio del Espíritu de Dios que lo levantó de entre los muertos, resucitó nuestro Señor Jesucristo con cuerpo incorruptible. Eso quiere decir que Él es la primicia de nosotros. Somos sus primicias, porque un día también todos los muertos, un día van a resucitar. Y nosotros los que vivimos vamos a dejar este cuerpo de pecado y vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado, porque el Señor Jesús nos ha dado ejemplo a nosotros de cómo van a ser las cosas, porque todo es un orden en la palabra de Dios. Por eso no podemos brincar las cosas espirituales, porque nosotros muchas veces queremos avanzar hacia adelante cuando todavía no estamos preparados viviendo el presente. Tenemos que esperar en el Señor, tal como Él lo ha dicho, para que esperemos y esperemos verdaderamente esa trompeta, hermanos, que va a sonar, porque va a sonar. Aleluya. En esto, hermanos, hay misterio. Hay muchas personas que a nosotros nos llaman aleluya. Hay muchas personas que a nosotros nos llaman trinitarios. Hay muchas personas que a nosotros nos llaman de diferentes formas, que servimos a un Dios de 3 cabezas. No sé si usted lo ha escuchado. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay personas que hablan más de lo que pueden entender. Y el problema es que cuando nosotros hablamos más de lo que entendemos, entramos en un juicio y va a haber una paga para todo lo que hablemos fuera de la palabra, hermanos. Porque a la palabra no le podemos ni poner
ni tampoco le podemos quitar. No podemos hacer que la palabra viva como nosotros queremos. Nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra, si es que somos del Señor Jesucristo. No servimos a tres dioses, servimos a un solo Dios, y es el creador de todas las cosas. Él es el Señor. Por eso debemos de vivir obedeciéndole solamente a Él. Es mejor ir, como lo mencioné, por las buenas que por las malas, hermano. Porque Jesús nos mandó a nosotros. Él mismo dijo, ir por todo el mundo. Y si nosotros no vamos, estamos en desobediencia. Cierto que cada uno podemos nosotros hacer lo que nosotros queremos. Pero si el Señor nos ha mandado, preparémonos. Porque cuando Él manda, Él actúa, hermanos. Y no nos va a dejar hasta que entendamos que o vamos por las buenas o vamos por las malas. Ahí depende de nosotros si queremos contender contra Dios. Yo no quiero. Aunque sea llorando, aunque sea nervioso, pero quiero obedecer al Señor. Igual que ustedes, hermanos. Porque para eso es que nosotros estamos aquí. Para obedecer al Señor. Fíjese, vamos a ver que es mejor ir por las buenas que por las malas. Quiero que vaya conmigo a Jonás capítulo 1, versículo 14 al 17. Gloria al Señor. Jonás, capítulo 1, verso 14. Aleluya. Ese Jonás cuesta hallarlo. Yo creo que se nos volvió a escapar para Tarsis. Jonás, capítulo 1, verso 14. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Vamos a dar lectura. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O vamos por las buenas, o vamos por las malas, hermano. Jehová vino, palabra de Jehová a Jonás y le dijo, Jonás,
tengo un pueblo, una nación que los voy a destruir. Se llama Nínive. Y quiero que vayas y les prediques. Que vayas y les anuncies que los voy a destruir. Y dice la palabra de Dios que agarró Jonás y Nínive estaba para allá y Jonás agarró para allá. Y cuando él va para allá se levanta una gran tempestad en el mar. Y dijo, aquí ya me le escapé al Señor. Cuando no me encuentre, pues lo más lógico, va a buscar a otro. Pero es que cuando Dios fija la mirada en alguien, y cuando Dios pone la mirada en usted, es a usted que Dios lo quiere enviar, no a otro. Porque Aarón estaba allá en Egipto y sabía hablar muy bien. Y le dice Moisés, oye, ¿y por qué no envías a otro? Porque yo soy como medio tartajo, me cuesta hablar. Y le dijo Dios, ¿me vas ahora a decir que yo no sé cómo tú hablas? Es que Dios cuando fija la mirada en alguien es porque a ese quiere enviar. Porque mire, hermano, es que Dios en lo más débil, en lo más menospreciado, es donde Él va a mostrar su poder. Porque nosotros como siervos de Dios, como instrumentos de Dios, no podemos hacer nada, solamente obedecer al Señor. Y lo que nosotros logramos hacer, no es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, es por sus fuerzas. Y Jonás agarra para otro lado. Y allá se levantó una gran tempestad, hermano, que la nave parecía que se iba a caer. No le obedeció, le habló el Señor y no quiso. Mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 3. Podemos ver la oración más sincera de Jonás. Dios lo manda y no quiere ir. Se va para otro lado. Lo echan al mar. Y dice que Dios tenía preparado un gran pez. Y desde allá, del vientre del pez, mire lo que hizo Jonás. Jonás 2:3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los simientes de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusionarias, su misericordia abandonarán. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora miremos dónde estaba don Jonás antes de estar en el pez. Vamos al capítulo 3, versículo 1 al 10. La obediencia a Dios nos traerá salvación. Y no solo eso, llevará salvación a los demás también. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
y se levantó Jonás. Oh, perdón, hermanos. Esa es la otra. Ok, sigamos. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó a la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo más. Quiere decir, hermanos, que Dios manda a Jonás, le dice: quiero que vayas a Nínive. Va él y agarra una nave que va para Tarsis. Estando allá en Tarsis, dice que se levantó la tempestad, y cuando se levanta la tempestad, todos estaban clamando a sus dioses. Pero la Biblia nos dice que mientras que todos allá afuera estaban echando todos sus enseres y estaban clamando a sus dioses, Jonás estaba echado durmiendo, sin hacer nada. Y cuando aquellos bajó el capitán, y dice que le dijeron: ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué? Clama a tu Dios. Clama, tal vez Él puede oírnos. Y dice que cuando Él sale, comienzan y echan suerte, y la suerte cayó sobre Él. ¿Por qué? Porque a donde quiera que nosotros corramos, si Dios nos ha mandado a hacer algo, ahí Él nos va a regresar. Y dice que lo echaron a la mar, y Dios había preparado un pez. Y después, cuando lo han echado, la tempestad se calma, el pez se traga a Jonás, y él comienza a clamar y comienza a orar desde lo más profundo de su ser. Y dice que cuando él se hubo arrepentido de las cosas que estaba haciendo, de la desobediencia que había tenido para con Dios, dice que el pez fue y lo vomitó en tierra. Y de ahí nosotros miramos que la palabra dice que vino nuevamente la palabra de Jehová a Jonás y le dijo: Jonás, ve a Nínive. Y dice que ya no estuvo pensando ni vacilando en su corazón, sino que inmediatamente, me imagino que Jonás, cuando vino la palabra de Dios por segunda vez, dijo: mejor me alisto, agarro mis 4 panes, mis 2 cobijitas, y me voy rápido a hacer la obra del Señor, antes que me vuelva a tragar otro pez. Y dice que fue, y cuando comenzó a predicar, y cuando comenzó a dar el mensaje del Señor, de lo que Dios le había dicho, que iba a destruir a Nínive, dice que el rey se vistió. Dice que llegó esa noticia hasta el rey por la palabra que Jehová había hablado por medio de Jonás. Ahora, hermanos, en conclusión de todo esto, si Dios nos ha mandado y si Dios nos ha llamado, ¿para dónde nosotros estamos siguiendo? Si Jonás no hubiera ido, mire, esa ciudad era de alrededor de 120,000 personas que no conocían a Dios.
Ahora bien, ¿hacia dónde nosotros hemos ido muchas veces cuando Dios nos ha mandado a hacer algo? Muchas veces Dios nos ha mandado a hacer algo para su obra y nosotros hemos agarrado otro camino. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Y lo más triste de esto es que hay muchas personas que se han ido sin Dios y sin esperanza porque nosotros no hemos atendido a la voz del Señor para poder hacer su voluntad, para poder ir y dar el mensaje antes que sea demasiado tarde. Debemos nosotros tomar cuidado de todas las cosas que hacemos, porque Dios se ha fijado su mirada en usted. Si Dios ha puesto en usted algo especial, es porque Dios quiere que usted vaya y anuncie las buenas nuevas de salvación a todas las personas, hermano. No vayamos para otro lado, vamos para donde Él nos manda, hermanos. Es cierto que muchas veces cuando Dios nos manda a hacer algo, hermanos, pensamos muchas cosas y pensamos, ¿será que la voy a hacer? ¿Será que voy a poder ser capaz para hacerlo? ¿Será que voy a tener la capacidad para poder desarrollarme en las cosas que el Señor va a hacer? Es que no lo hacemos nosotros, es que lo hace el Señor, hermano. Nosotros solo debemos de descansar en Él, esperar en Él, que Él va a cumplir la palabra conforme le ha hablado. Amén. Descansemos en Él y obedezcámosle a Él, hermano. Así que cuando Dios le llame y cuando Dios lo ponga, no le diga, voy a irme para Tarsis, váyase a Nínive, porque si no, vamos a pasar por el proceso de Dios hasta que entendamos. Y allá, en lo más profundo del problema, ahí vamos a clamar como clamó Jonás desde el vientre, enredado sus algas en la cabeza, allá en lo incómodo del vientre de ese pez. Ahí reconoció que había sido desobediente para Dios. Ya no desobedezcamos al Señor, vamos hacia adelante, que Él lo ha llamado a usted con un propósito. Usted es alguien importante para Dios, hermano. Usted es la voz del Señor en esta tierra. Usted clama al Señor y el Señor habla a las personas por medio de sus labios. Así que todo lo que hagamos, hagámoslo para la honra y para la gloria del Señor. Sí. Sea que seamos tartamudos, sea que no tengamos mucho conocimiento, sea que no tengamos mucha preparación, pero descansemos en el Señor, que Él sí lo sabe todo y lo puede hacer todo, hermano. Él es el que da entendimiento al que no tiene nada. Él es el que da sabiduría al que no tiene ninguna. Por eso es que Él es el Dios todopoderoso, hermanos. La honra es para el Señor. La gloria es para Él. Que Dios los bendiga, hermanos.